Tenemos otro caso, mi querido Juan Carlos. ¿Cuál de tantos? Rafeli. Rafeli, que también es famoso por partida doble. ¿Por qué? Porque su mamá también fue famosa. ¿Verdad? ¿Cómo era que se llamaba la mamá de Su mamá se llamaba, ahorita me acuerdo, porque lo menciona su papá en uno de los que varios ella trabajaba como hermana de comedia. en la opción de las 12. En la opción de las 12. Sí, y Rafa Rosario, que es su papá, pero realmente su mamá también ocupó una posición como comediante de muy buen tiempo en la opción de las 12 en su mejor momento. Sí, correctamente. Es el caso de Rafeli, pero entonces tenemos otro caso, Juan Carlos, de hijos de famosos, el caso de Chelsea, la hija de Chedi. Claro. Una estrella esa niña, déjame decir. Es una estrella. Pero además también tenemos el caso de Juan Carlos Pichardo. Ahí está Juan Carlos Pichardo. El hijo de Juan Carlos Pichardo Jr., una estrella. Juan Carlos Pichardo, el padre, una estrella, y Juan Carlos Pichardo Jr., otra estrella. Sí. Que no sé si te lo he contado, yo creo que la gente lo sabe, que si nosotros, en el caso particular, estamos en la televisión, es por Juan Carlos Pichardo padre. ¿Quiénes somos nosotros? Ah, claro, tú. Lógico, yo. ¿Por qué? Cuéntanos eso. Te cuento la historia. Cuando José Eduardo Martínez y yo empezamos con aquel famoso proyecto del show de la noche, nosotros fuimos a todos los canales del mundo. Y en todos los canales nos dijeron, ustedes están locos, ¿verdad? Locos. O sea, ¿cómo ustedes van a pretender hacer un programa de televisión en vivo a las 11 de la noche? Ustedes están locos aquí la gente. La televisión a las 10 de la noche, sus noticias, se come su pan, su mangú, su vaina y se acuesta. Y nosotros con esa idea. Y fuimos a todos los canales, literal, hasta que llegamos ya, último recurso, Teleantillas. Tu canal. ¿Y quién estaba ahí? Juan Carlos Pichardo, que estuvo en un momento dado como director de producción. Director de promoción. En el momento en que hacía el sube y baja del 2. El sube y baja con... Que era una opción, una propuesta muy interesante, porque pretendía hacer competencia con el Gordo de la Semana en su último tramo. Correcto. Que era en la noche. El Gordo terminaba a las 8 de la noche. Correctamente, así mismo la historia. Entonces el asunto es que fuimos donde Juan Carlos y a Juan Carlos le gustó la idea. Simplemente él lo aprobó todo, man. Hablamos con doña Marisa, que era la directora de la... doña Marisa, la mujer fuerte. Y ya tú sabes, o sea, si venía aprobado por Juan Carlos, había que aceptarlo. Lógicamente, ya ahí tuvimos que ajustarnos a las condiciones administrativas del canal, de pagar, y nosotros cumplimos con todo eso, hasta que salió el programa. O sea, pero quien nos da realmente la vía, el cuño para nosotros es Juan Carlos Pichardo. Es Juan Carlos Pichardo, que fue, como te digo, una figura muy buena, no solamente como productor. Que de alguna manera tú lo honraste dándole el chance a Juan Carlos Pichardo Jr., su hijo, en tu espacio. Lógico, ¿no? Y mira, eso es sistémico. Es sistémico. Me voy a costar meterme ahora en el sistémico. Mira, porque sí, es muy interesante. Porque ya ahora está todo lo tuyo es sistémico. Porque hay muchas respuestas en lo sistémico. Ya. Cuando tú te enteras de cómo funciona, muchas cosas te duelen menos, muchas cosas tú las entiendes, muchas cosas no te importan, porque entiendes que son sistémicos. Y yo te voy a decir algo. En el caso de Juan Carlos Jr., Juan Carlos Pichardo Jr., y tú se lo puedes preguntar a él, que la historia está ahí. Resulta y viene a ser que a mí me llevan a ese muchacho a el mismo golpe. ¿Quién me lo lleva? Creo que fue Correa o fue Eduardo o alguien de los muchachos me llevaron. Mira, que el hijo de Juan Carlos quiere hablar contigo. Coño, le digo, Chachito viene con cariño, humildad. 300 libras. 360 libras. 300. Y yo lo veo en la mano. Entonces yo con una sinceridad digo, coño Juan Carlos, yo quisiera tenerte aquí ya, o sea, yo me... Pero yo tenía ese programa así. Tepe, ahí estaban los Correa, los Ñonguitos, los Diana, los JR, ahí estaba Farú. O sea, no había forma, estaba Ñonguito, estaba Yera. Yo decía, pero ¿qué le digo yo a este muchacho? Yo no tengo manera de ponerlo aquí. Entonces yo solo expliqué, le dije, mira, yo no puedo y esto, lo otro. Pero ¿qué ocurre? Yo estoy en mi cosa, pero yo estoy recibiendo unos reportes que hay un muchacho por ahí, llama Juan Carlos Pichardo Jr., que está matando en la calle, o sea, en los stand-up, en el asunto, la vaina. Y entonces, en ese momento, fue exactamente mi transición de divertido
del Canal 11 a Telemicro. Entonces y él estaba en un programa con Vivian Fatule. Estoy hablando de lo correcto, ¿verdad? Sí, va bien la cronología. Va bien el asunto. Entonces yo hablo con él y le dije, mira, Juan Carlos, yo vengo en una transición en un programa, o sea, ya yo estoy saliendo del 11, ya yo estoy preparando mi entrada para el 5. No te desesperes que tú te vas conmigo para el 5. ¿Tú pagaste varias deudas ahí? ¿Tú pagaste varias deudas? ¿Cuál es la deuda yo pagué? Pues la Fredín Inferior de Veracoico. Anda para el carajo. ¿Verdad que Freddy estuvo con nosotros? Estuvo ahí 2 semanas. Pues todo ese sistémico. El sistémico. No, pues me está saliendo Claro, todo. ya tú eres un hombre agradecido. Mira, entonces, ahí fue, yo sí recuerdo como ahora y me daba una risa, que él a veces iba al canal y me abría los brazos. Papá, pero ¿y cuándo? Cuando yo, espérate que eso va. Señores, cambió y ahí tuvo Juan Carlos, señores, y eso fue un despegue de ese muchacho que yo estoy muy feliz porque me ha alegrado todo. Yo lo que pienso es que hay una carencia. Yo pienso que a Juan Carlos Pichardo le hace falta estar en televisión. Le hace falta que alguien se decida a invertir en la televisión a través de Juan Carlos Pichardo porque hay demasiado que dar. Y honestamente vamos a ser francos. La radio es muy buena, la radio es muy útil, pero la radio limita. Te digo la verdad, tú te lo correcto, le hace falta una televisión. Le hace falta la televisión, le hace falta que a su figura se le aporte la televisión. ¿Tú sabes qué ocurre ahora, Juan Carlos? Con el tema de los medios y todo eso. Y eso no es una teoría que yo le estoy diciendo, sino que lo he leído y he escuchado a expertos muy fuertes hablar del tema. Que tú sabes que el público entiende que cuando sale un medio nuevo, novedoso, ese medio va a tumbar el otro. Y eso no es verdad. Cuando la radio empezó, la radio empezó. Cuando empezó la televisión, no se enfuñó la radio, embuste. Cuando salió el Instagram, que va a tumbar el otro. Simple y llanamente esto es... Hay simbiosis, hay sustituciones, hay generaciones que no conectan y hay generaciones que siempre se van a mantener. Correctamente. Sobre todo en nuestro tercer mundo, querido. Nosotros tenemos una realidad distinta al primer mundo que tiene todo cubierto. Nosotros no podemos hablar de morir, de hacer morir la televisión o de que morirá la radio, cuando nosotros tenemos todavía una brecha digital por encima del 40% pues y un país entero que no tiene luz. Lógico. O sea, ¿Sabes lo que cuesta aquí? Y esto es un ejercicio que siempre hago. Nosotros la clase media pagamos entre 3 y 5 mil pesos de teléfono mensual para tener internet. ¿Tú sabes lo que puede hacer la clase baja? ¿Puede pagar eso? No. Entonces nosotros, o mejor dicho, los medios tradicionales van a seguir viviendo. Entonces a una figura como Juan Carlos Pichardo le hace falta el simiente que significa hacer televisión, que significa que lo vean produciéndose y produciendo contenidos de los que él es capaz de hacer, que son diversos. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues yo pienso que ya entonces vamos a hablar de los hijos tuyos. Pues ya estamos acabando. ¿Falta más? ¿Cuál? Dime cuál te falta, que yo me voy a acordar ahora mismo. ¿Cuál falta? No, pero ya, falta. Chevy era lo último. Bueno, posiblemente para hablar de nietas. Y tú vas a dejar a las hijas de Soy la Luna. Déjame irme para mi casa. Cristal y Ámbar. Sí, Cristal y Ámbar. Que están en la radio. Pero 2 comunicadoras además estudiaron eso. Sí. Fueron a la universidad a estudiar comunicación y hacen un trabajo a través tanto de las redes sociales como de la radio, muy importantísimo, la verdad que sí. Y seguimos con la línea de la Zoila Puello. Zoila Puello, sus 2 hijos son comunicadores. Déjame decirte que el varoncito... Bian Araujo es una estrella. Déjame decirte que yo no, y no solamente eso, ya él no está en Telesistema. No, pero sí tiene un programa todos los días en una de las emisoras de Marino Vázquez. Y es una estrella. O sea. Además, una estrella de gente. No, porque viene de la familia. Heredó de su padre y de su madre. De verdad. A veces tú sabes que a mí se me sale la cédula, como digo yo. Y yo digo, porque realmente. O sea, que murió recientemente la mamá de Zoila. Sí, doña Toñita, lógico. Doña Toñita, acuérdate que nosotros hemos sido familia. ¿Verdad? Ustedes son familia vecinos de Miraflores. De Miraflores. Y yo conocí muy bien al papá de Zoila Puello, don Ernesto Puello, periodista del Listín. Vecino del Listín, además. Sí, en esa época, porque ellos ya cuando el papá estaba trabajando ahí, como que el afán todo el mundo era comprar cerca de ahí. Entonces, don Ernesto Puello era un tipo muy agradable,
un hombre agradable. Y entonces, él le gustaban sus tragos y disfrutaba el momento. Entonces, por ejemplo, tú le decías, don Ernesto, ¿usted quiere una cerveza? Y él te decía, una buena intención nunca se mata. Yo estoy de acuerdo con don Ernesto. Filosofía que acuñaré. Yo lo he dicho de otra manera. Que yo te diga a ti, Juan Carlos, ¿quieres ir a cenar conmigo a Pepperoni? Una buena intención nunca se mata. A mí nunca se me olvida eso. Yo, muchachito. Estoy de acuerdo con don Ernesto. Oye, mira, y entonces ahí está eso. Y entonces tenemos a la hija de Zoila. Sí, Mariel Araujo Puello. Mariel Araujo. Que se ha especializado, su hijo Bian se ha especializado en deporte y Mariel se ha especializado en moda. Pero en moda que la muchachita Tiene su programa en el Canal 4. En el Canal 4 y tiene una columna en el periódico. En el Nuevo Diario. Tiene su columna de Pero moda. nosotros sabemos, ¿eh? Bueno, parece por algo estamos juntos. Mira, y entonces Mariel es una estrella realmente. Sí, la verdad que sí. Además, tienen esa intención de cercanía, esa afabilidad heredado de Zoila Puello, porque no se le puede regatear a Zoila desde todas sus posiciones. Solidaria, amiga, vaina. Con Zoila no. Desde todas sus posiciones ha sido una persona muy cercana. Incluso, mira, te lo digo desde el punto de vista mío, que vengo de ninguna parte. O sea, cuando comencé a hacer estos intentos de entrar en los medios de comunicación, había gente a la que tú conocías, a la que yo conocía, desde el punto de vista de seguidor del mundo del espectáculo, donde siempre quise estar. Y cuando tú te encontrabas con una gente como Zoila Puello que te decía, claro que sí, ven y te voy a dar la entrevista, y el trabajo de la universidad, y sí, apoyo. Claro, y entra. O sea, la editora del Listín Diario. O sea, no hay forma, o sea, Zoila de la gente que tú dices, ¿cómo tú dices que no a Zoila? Ya, punto. No hay forma. Punto. Y de verdad que, y los hijos heredaron eso, o sea, tanto Bian como Mariel son dos seres humanos que tú te encuentras con ellos, y Mariel me trata como si fuera un tío. Sí, cosa que hasta agradezco. Te dicen tío, a mí Sí, ella me dice tío. Sí, pero cosa en mi caso que hasta agradezco, porque yo no tengo como que el abolengo que tienes tú en términos de tiempo. Tú lo tienes. Y que me parece hasta gracioso, o sea, que de verdad me parece muy chulo y lo agradezco, y son seres humanos maravillosos. ¿Y los hijos de Martín Esposo? Los hijos de Martín Esposo. Uno se llama Julio. Porque ellos son varios. Sí, pero en los medios dos. ¿Pero cuál es Julio? Yo no me acuerdo del otro, que está en el Sol de los sábados. El Sol de los sábados está uno, pero hay otro que está en el programa, un programa diario. Está en la tarde. En el Tribunal de la Tarde. El Tribunal de la Tarde, que eso es de Julio, realmente. Sí, eso es, él tiene como 5 programas. Sí, señor. Creo que se llama Producciones te voy a decir, Julio no, Martínez Jupo. No, te voy a decir. Jumarpo. Con sus edificios. Jumarpo. Varios locales grandes. Tiene su propio estudio. Sí, señor. Jumarpo. Y a propósito de ese mundo de la política, en donde no se repite tanto el que hijos sigan el camino de los padres, también está Oscar Medina. Oscar Medina, hijo de César Medina. Sí, que de alrededor de 7 hijos que tuvo César, entre ellos hijos con una comunicadora como Mirna Pichardo, no solo Oscar se ha dedicado a la comunicación. Correctamente. Ahí tú tienes también otro caso a nivel de ese mundo de la política y la noticia, el caso de Jessica Hasbún, hermosa, quien es hija talentosa, hija de Fernando Hasbún. Sí, señor. Muy interesante el caso. Una de las cosas que siempre resalto, y lo quiero decir porque para que no quede duda, me parece maravilloso el hecho de que Jessica se lleve muy bien con Fernando, pero más aún que le diga mamá a Alicia. Correcto, exactamente. No siendo ella su mamá biológica. Yo sé. Y tienen una relación maravillosa, y esas cosas hay que resaltarlas. Un poco para que la gente se dé cuenta de que no es solamente el vínculo sanguíneo el que puede vincular afectivamente a dos seres humanos. Y además, la muchacha es tan talentosa que parecería también hija de Alicia. Pero es increíble, y es como el mismo El mismo. Tú la ves y tú dices, no, pero este es Alicia. Claro. Juan Carlos, los hijos de Jochi Santos. Los hijos de Jochi Pero Santos. habla tú. No, pues yo
tengo autoridad para hablar. Habla, por entonces. mis afectos, por mi Pero cercanía, llámela porque por mi capacidad investigativa. se vería cosa, pero habla tú. Jochi, ¿y por qué Leandro y el chino no se dedicaron a eso? Porque no le gusta eso. Nunca le gustó. Nunca le gustó. ¿Y cómo tú comenzaste a darte cuenta que a Ricardo, a Eduardo, por ejemplo, gustaba esto? En el caso de Eduardo, no, él siempre tuvo como esas inquietudes de estar en los medios de comunicación y, lógicamente, él fue a Miami a estudiar comunicación y todo eso. Y yo recuerdo que en Divertido, estando nosotros allá, le buscábamos algunas funciones para que él reportara desde allá. Por ejemplo, cuando habían premiaciones, qué sé yo, que si Premio Lo Nuestro, que si tal o cual cosa, nosotros llamábamos a Eduardo y Eduardo hacía como su reporte allá y todo eso, hasta que viene al país y lógicamente lo metemos en el coro divertido. Si tú te das cuenta, es como ese tránsito que han tenido muchos de los muchachos que están alrededor mío. Sí. Que Eduardo lo ha hecho, o sea, cogió su momento en el coro divertido, hacía reportajes en la calle. Yo me acuerdo que íbamos a hacer algo, pero no sé qué pasó con el hijo de Domingo y con Eduardo. Unas cosas como de ellos dos, o sea, como ligar a su papá. Como los hijos de los hijos, amén. Los hijos de los hijos, amén. Bueno. Es una idea que te coge mucho tiempo. Bueno, pues mira. El asunto que fue por ahí Eduardo se fue desarrollando. Me sorprendió mucho, esa sí parte, me sorprendió el tema de la comedia, porque yo lo veía como alrededor mío a nivel de la televisión y la radio, pero en la comedia él estaba como en otro grupo. Y entonces empieza a hacer un humor que ahora es que yo estoy empezando a hacer cositas. Y a entender. Lo que es el famoso el stand-up. Porque en el stand-up, acuérdate que en el stand-up más que todo, es una especie de tú narrar tu vida de manera graciosa. O sea, en el stand-up se hace más interesante cuando la gente sabe que eres tú. Que es de verdad. De verdad, o sea, miren señores, yo cuando llego a mi casa, me pasa esto, que ese niño, Carlos Sánchez, fue de los primeros que hizo eso. Yo no, yo soy todavía, como le decimos nosotros, vieja escuela, que yo todavía estoy en el chiste. En cuentacuentos. En cuentacuentos, en la rutinita, en la vaina. Lógicamente tú le pones tu estilo, tú le agregas cosas. Trata de acercarlo a tu historia. Lo acerco a mi historia, cojo de aquí, pongo de allí. Bueno, gracias a Dios, hasta el día de hoy estamos viviendo en ese medio. Jochi, entonces Ricardo. En el caso de Ricardo fue que me volteó la vida. ¿Por qué? Porque Ricardo evidentemente estuvo viviendo fuera muchísimo tiempo. No sabía. Pero Ricardo ha vivido toda su vida fuera. Pero yo sabía. Toda su vida. O sea, Ricardo vivió más de 25 años fuera. Ok. O sea, estudiando por allá, asuntos de negocios, mecánica. Ricardo es mecánico. El productor de las oportunidades mecánico. Tú me preguntabas mecánico. O sea, no fueron una y no dos veces que yo llegaba a Miami y encontraba a Ricardo en un taller vestido de vaina. ¿Tú tenías una casa en Miami? Sí, yo iba allá y Ricardo. Yo nada más oí los rumores. Exactamente, que está en el taller. Y tú ibas a cosas y tú ves al tipo, que tenemos mecánico. Entonces viene para acá, evidentemente, ya se involucra más que todo en las cosas de la oficina, en el tema de divertido, sí. Estaban ahí. Y la producción. Y la producción, porque Edilenia los integra. Cuando digo los integra, es tanto a él como a Juan Carlos. Entonces, cuando Edilenia decide dejar el programa divertido, dice, no, ya yo tengo todos los muchachos que se pueden quedar con el programa. Y ahí es que surge, entonces, ese Ricardo que empieza a hacer las cosas. Entonces, luego Juan Carlos sale y Ricardo que se queda con la producción. Con la producción. Y yo sé que tiene mucho que ver de, si se quiere, de lo empírico. No, es sistémico. Es el sistema. Bueno. Es sistémico. Tú me vas a volver loco con el sistema. No, es que es sistémico. ¿Qué es lo que es sistémico? ¿Qué es lo que pasa? La familia... Juan Carlos, yo te voy a cambiar ahora ya en el nombre del celular. Ya no te vas a hacer el sistema. No. ¿Qué es lo que pasa con ¿Qué es lo que pasa? La familia es un sistema. Ajá. Que además pertenece a un sistema. Sí. Que además a su vez están dentro de constelaciones. Ok. ¿Qué pasa? En ese sistema que se llama familia, hay una serie de deudas, de recompensas
para polarizarlo, Sí. que se van creando en el trayecto. Entonces, ¿a quién yo quiero que me vea? ¿A quién yo quiero, como quién yo quiero ser? ¿A quién yo quiero agradar? De entrada es a papá y a mamá. Entonces, de alguna manera, cuando soy como él, cuando me parezco a él, en ese mismo, que es la principal figura de mi sistema, es mamá y papá, o papá y mamá. Sí. Entonces, en la medida en que me parezco a papá, en la medida en que hago las cosas que papá hace, en esa misma medida le digo, qué bien lo hiciste, te estoy honrando, muchas gracias. Eso es sistema. Eso es sistema. Ah, bueno, pues entonces, Ricardo. Entonces, pero también hay muchas cosas que vienen de para atrás. O sea, hay cosas, por ejemplo, que tú dices, ¿y de dónde salió este muchacho? Por ejemplo, don Luis, que en paz descanse, con todo el amor que se le tuvo y con el que lo despedimos. No, que se le tiene. Que se le tiene, ciertamente. Pudo haber dicho, ¿y de dónde salió este muchacho? ¿Quién es el doctor? Exactamente, pero es verdad. Si tú analizas, en la familia, en el sistema, alguien quería. Si tú te dices, yo tengo una tía que en Baní fue una vez en Miss Baní y ella iba a un programa y papá dijo que no. Si tú analizas, nadie viene a los medios de comunicación de la nada. No, lógico. Y fíjate en el caso mío, o sea, a nivel de mi familia, que tú la conoces bastante bien, mis hermanos y todo eso, o sea, no son gente de estar de que... No, pero alguien tiene que haber en la familia, pero don Luis escribía, don Luis le Sí, gustaba no, la poesía. y hablaba muy bien y recitaba. Entonces, de alguna manera, ese sueño quedó ahí aguardadito y fue Luis... Tú sabes que tú estás diciendo algo que ahora recuerdo. Pudiera ser, yo alego dos cosas, y ahora que ya tú me estás poniendo a echar para atrás por aquello de los sistemas. De los sistémicos. Que yo digo que quizás por ahí empezó ese gusanillo de mi parte, por los medios de comunicación. No necesariamente de ser, qué sé yo, el presentador. Entonces, si nos vamos a lo sistémico, de parte mía, yo pudiera alegar ahora haciendo una retrospección por lo que tú me estás diciendo, de dos elementos importantes. Primero, un momento de mi vida, siendo yo muchacho, que por razones económicas, en mi familia, yo tuve que irme a vivir donde mis abuelos. Pregúntame dónde vivían mis abuelos. ¿Dónde vivían tus abuelos? En la Doctor Delgado 103. Al lado de... A 5 minutos de La Voz Dominicana. Ahí Ok. ya. Entonces, ¿qué pasa? Yo de muchacho me lo pasaba merodeando la zona y entonces veía a los locutores de la época. Que si yo veía a fulano de tal, mira, ese es Fidencio Garri, ese es fulanito de tal. Y entonces tú como, mira, entonces tú José Dolores Cerón. no, pues era músico. Ah. José Dolores Cerón, tú oías a un Pedro Pérez Vargas, verlo, o sea, Pedro Pérez Vargas y eso. Pero hay otro elemento. Ajá. Yo no sé, bueno, tú no lo viviste, pero yo sé que tú lo estudiaste. Aquí había las famosas semanas aniversario. Entonces, en la semana aniversario, que realmente era una semana Completa de actividades Exactamente. que celebraban uno de los aniversarios de la Voz que Dominicana. todo eso se hacía a 5 minutos de donde yo vivía, en el Paco Escribano, que hoy es Paco Escribano, que era como el anfiestudio. No, hoy se llama Rafael Solano, es verdad. Es verdad. Entonces, todo eso, eso estaba como en mi mente. Y yo de muchacho veía y todo eso. Pero espérate, ahora me entusiasmaste. Otro elemento, que cuando empezaba la semana aniversario, había un desfile. Sí. Un desfile Que con iba ¿de dónde a dónde iba? Yo no recuerdo, yo sé que salía de ahí De la Voz Dominicana. y tenía que pasar frente a la casa de mis abuelos. ¿Quién estaba ahí mirando eso? Exactamente. Yo estaba mirando. ¿Y yo estoy viendo ese niño? Mira, pero mira, Miguel Acevedo Mejía, coño, Libertad Lamarque, y que sí, o qué, que sí, o cuál. Pedro Pérez Vargas. Pedro Vargas. Pedro Vargas y todo eso. Entonces, también dentro de ese asunto que tú dices sistémico, mi papá fue muy amigo y compartió con muchos locutores de la época. Pues sí, entonces, Juan Carlos, yo estaba como merodeando todas esas cosas. Pero en el orden también más cercano a papá, papá fue amigo, gran amigo de grandes locutores. ¿Aquí en la ciudad o en Aquí, Baní? no, aquí en la ciudad. Por ejemplo, yo no sé si tú recuerdas a un famoso, para mí uno de los más importantes narradores deportivos del país, llamado Billy Berroa, Sí. compadre de mi papá. ¿Ves?
Billy Berroa es el padrino de Carlito, mi hermano. Ah, O sea, estamos hablando de que yo veía, es don Billy Berroa que tocaba la puerta de mi casa. Oye, don Billy. es que yo estoy oyendo. El que yo oigo que narra la cosa. Eso, y te digo Billy, entonces a través de Billy, Mira, como otros locutores, lo más seguro, etcétera, o sea, digo yo como haciendo Sí, sí, sí. ese análisis sistémico. Si tú hubieras tenido esa conversación con tu papá, como yo la he tenido con Yolanda, con mi mamá, yo le pregunté a Yolanda, ¿qué tú hubieras estudiado si tú hubieras estudiado? Mi mamá es una mujer de grandes luces. Sí. Sobre todo, y lo digo, alguien me ha dicho que no lo diga, pero lo digo porque precisamente es una forma de reconocer su grandeza. Mi mamá no sabe ni leer ni escribir. Ya. Y le pregunto a mi mamá, si tú hubieras estudiado, ¿qué tú hubieras estudiado? Y ella me dijo, lo mismo que tú. Exactamente lo mismo que tú. De alguna manera yo sé que estoy honrando a mi mamá con este oficio que tengo, con esta carrera que creé. Porque la primera persona, cuando yo le dije a mi mamá que yo quería trabajar en la televisión y que me había enterado que Jackie Núñez tenía un casting, oye eso, en la capital para hacer un programa infantil los sábados, yo le dije, mi mamá me dijo, vamos a mandar una carta. Ay, mi madre. Y yo con 8 años escribía y ella me dictaba lo que yo teníamos que escribir. Y mandamos la carta, claro está, años después me di cuenta que la dirección que yo puse fue Avenida San Martín, esquina López de Vega, y la dirección de Colorvisión era exactamente la opuesta. Era Emilio Pérez, licenciado Emilio Pérez, esquina... Emilio Pérez, no, Emilio Morel. Emilio A. Morel, esquina Emilio A. Luis Morel, Pérez. Luis Pérez. Ay, Entonces, para que tú entiendas cómo el asunto es de los sistémicos. O sea, mi mamá, que no lo logró, que no pudo entrar a trabajar en estos quehaceres, sin embargo, eso fue lo que ella quiso. Y de alguna manera yo le estoy honrando con esto que hago. O sea que quizás esta conversación completa de Comiéndonos la Historia, estamos mostrando, porque incluso se nos queda, por ejemplo, Gaila Veragoico. Gaila, estamos hablando de la nieta de Lucho Vicioso. Y de Freddy Vera. Señor. O sea que estamos hablando de que, fíjate cómo de alguna manera se va legando, incluso en la ausencia, se va legando la intención, el deseo y muchas veces el talento, porque otras veces se lega el talento, se da el talento, se cede, pero no se hereda la intención. Y por eso mucha gente tiene la capacidad de cantar o de actuar o de componer o de escribir y no lo ejerce. Pero tú sabes que hay algo muy importante, Juan Carlos. Hablando del talento, yo he tenido siempre la teoría de que a mis hijos yo no le impuse y ni le impongo nada. O sea, usted quiere hacer esto, haga esto. Usted quiere hacer lo otro, haga lo otro. O sea, la imposición nunca me gustó. Y mira cómo tú dices, o sea, en el caso, por ejemplo, de Eduardo, tú quieres esto, pues dele para adelante. O si usted es feliz, hágase feliz con eso. ¿Tú me entiendes? Y entonces, ¿cómo es? O sea, manejar ese tema del talento. ¿Por qué ocurre? Ni obligar al talento. Si no hay, no hay. No. A veces obligado. Y que no, que tú tienes que hacer esto. Coño, pero eso es lo que a mí no me gusta. ¿Entiendes? O sea, no obligar al talento. Y muchas veces tú tienes el talento y no lo quieres hacer. No tienes la intención, eso es lo que te decía ahorita. Exactamente. O sea, O sea, aquí hay 20,000 gente que tú puedes estar seguro que son 20,000 gente mejores que tú y mejores que yo en los medios. Sí, pero no tiene la les intención. gusta. No tiene la intención. Hay que decir que se nos queda muchísima Por gente. ejemplo, yo tengo, bueno, y tú conoces, yo tengo, por ejemplo, amigos que son unos cantantes buenísimos, pero no les gusta. Son médicos. Son médicos o son empresarios, lo hacen cuando quieren y toda la madre. Pero lo hacen No les bien, gusta como pero no oficio. les gusta, exactamente. O sea, señores, es cierto, es la vida. Es la Claro, vida. porque también hay que decir que en el sistema también se niegan cosas. O sea, hay cosas que yo no quiero hacer como mi papá. Yo no quiero ser como mi mamá. Y en ese interín, en ese proceso, entonces yo no, aunque yo tenga la mejor de las voces, no voy a ser cantante como mi papá, como mi mamá. Aunque yo tenga la mayor de las capacidades para comunicar, no quiero ser como papá, como mamá. Entonces también eso se hace. En el sistema también se niegan cosas, porque se conecta con la parte que el papá o mamá no querían, de su oficio. Por ejemplo, aquí conocemos, tú y yo conocemos, si no tengo por qué mencionar nombres, muchísimas cantantes, para dejarlo ahí, que vivían o que murieron muy dolidas con el ejercicio de su carrera o con el entorno de su carrera. Muchas veces los hijos o las hijas de esas
o esos cantantes, entonces prefieren no hacerlo porque no quieren vivir los dolores que vivieron sus padres. Exactamente, sus padres. Entonces, eso es una forma de negarlo y no lo van a hacer. Entonces, es importante que sepamos eso, que estamos haciendo de alguna manera un repaso por lo sistémico, de alguna manera un repaso por esa intención de... ¿Qué llamadita? A los focos. Eso es importante. Bueno, pues vamos a despedir esto, coge. Líder, aló.